En el año 2026, la figura de José Luis Perales vuelve a despertar curiosidad en el imaginario colectivo. Después de décadas, siendo una de las voces más queridas del mundo hispano, el cantautor ha ido tejiendo una existencia sorprendentemente elegante y silenciosa, moldeada por el éxito, el trabajo constante y una visión profundamente personal de la comodidad. A diferencia de muchos artistas que exhiben su fortuna con exuberancia, Perales ha construido un universo íntimo refinado, donde el lujo no es un grito sino un susurro. Villas rodeadas de naturaleza. Espacios diseñados a su medida, automóviles, que combinan tradición y tecnología, y un estilo de vida que parece más una obra de arquitectura emocional que un despliegue de riqueza. Se adentra con la mirada minuciosa de un periodista especializado en el corazón de esa vida privada. Una vida que no siempre fue así, que nació de la humildad del esfuerzo de los escenarios interminables y de la sensibilidad con la que convirtió melodías en patrimonio emocional. Para entender la opulencia silenciosa que lo rodea, en 2026 primero hay que comprender los cimientos, la trayectoria, la filosofía personal y la forma particular con la que Perales interpreta el éxito material. Perales jamás buscó la ostentación, ni permitió que la fama desviara su esencia. Desde sus primeros éxitos en los años 70, cuando canciones como ¿Y cómo es él? O Un velero llamado Libertad lo catapultaron al estrellato, supo que su carrera le brindaría herramientas para construir un futuro sólido. Pero lo que hace singular su vida en 2026 no es la magnitud de su fortuna considerable. Tras décadas de derechos de autor, giras multitudinarias y composiciones para otros artistas, sino la manera en la que ha decidido administrarla. Mientras otros iconos contemporáneos se sumergían en mansiones hollywoodienses y extravagancias urbanas, Perales eligió un camino distinto: invertir en espacios que le otorguen equilibrio. Por eso en 2026, su residencia principal continúa siendo una villa en el campo español, una propiedad que ha ido ampliando y modernizando con una mezcla exquisita de tradición y vanguardia. No es solo una casa, sino un refugio emocional que funciona como epicentro de todo su universo personal. Quienes han tenido la oportunidad de visitarla, productores, periodistas y algunos amigos íntimos, coinciden en un mismo concepto: la villa de José Luis Perales no es simplemente una propiedad, sino una declaración de principios. A primera vista, el recinto se funde de manera natural con el paisaje castellano. Muros de piedra beige, tejados de teja árabe, jardines que parecen crecer espontáneamente, aunque cada rincón ha sido planificado con precisión artesanal. En 2026, la villa se extiende en varias hectáreas que incluyen una casa principal de estilo rústico contemporáneo, con amplios ventanales y patios interiores que capturan la luz. Un estudio de grabación privado insonorizado equipado con tecnología de última generación, pero decorado con objetos humildes como su primera guitarra. Una biblioteca con miles de libros donde Perales pasa horas leyendo filosofía, historia y poesía. Un jardín botánico personal diseñado para atraer pájaros y mariposas, elementos que han inspirado muchas de sus letras. Un pequeño lago artificial rodeado de senderos de piedra y bancos de madera envejecida. Lo más llamativo no es la dimensión, sino la atmósfera. Se respira calma. Nada parece estridente o exagerado. El lujo en este caso se expresa a través del espacio de la tranquilidad, de la privacidad absoluta. La villa ha sido ampliada discretamente durante los últimos años. Nuevas zonas de descanso, terrazas panorámicas, una piscina climatizada, revestida con piedra natural, un sistema de iluminación ambiental que transforma el jardín en un escenario nocturno casi cinematográfico. Para un artista que siempre huyó del ruido mediático, esta propiedad no es un signo de presunción. Es el lugar donde por fin puede vivir sin máscaras, rodeado de naturaleza, alejado del bullicio urbano que nunca le atrajo. La villa no solo representa comodidad, también es el reflejo de su evolución personal. Cada sala, cada espacio, cada pieza decorativa cuenta un fragmento de su historia. Fotografías en blanco y negro de sus primeros conciertos. Cuadernos de composición que conserva como piezas de museo privado. Instrumentos antiguos restaurados. Obras de arte español contemporáneo que admira profundamente. Perales no compra objetos por capricho, los elige porque le hablan, porque representan un estado de ánimo.
porque evocan recuerdos. Desde un punto de vista periodístico, es fascinante observar cómo su hogar funciona como una autobiografía tridimensional. Además de su villa principal, José Luis Perales mantiene una casa de verano cercana a la costa mediterránea, otro de sus espacios fundamentales en 2026. Esta propiedad más moderna y minimalista que la del campo es su refugio para el descanso en los meses cálidos. Allí, los ventanales frente al mar y las terrazas abiertas definen la arquitectura. No se trata de una mansión estrafalaria, sino de una vivienda elegante amplia pensada para recibir a su familia y para caminar en silencio junto a la orilla. En verano, Perales suele disfrutar de rituales sencillos, desayunos al aire libre, paseos matutinos descalzo por la arena, reuniones familiares que terminan en largas conversaciones nocturnas. La casa costera representa la dualidad de su vida entre la introspección del campo y la libertad del mar. Una vida de éxito también se refleja inevitablemente en los automóviles que acompañan al artista. Y en 2026, José Luis Perales posee una colección reducida pero selecta coherente con su personalidad y su estilo de vida. Él nunca buscó deportivos llamativos ni modelos extravagantes. Sus vehículos están vinculados a la comodidad, la seguridad y la estética sobria. Los modelos más destacados de su garaje en 2026. Un Mercedes-Benz Clase S. Híbrido ideal para viajes largos. Y desplazamientos discretos con interiores en cuero beige y madera de nogal. Un Range Rover Autobiography. Utilizado principalmente en su residencia rural, perfecto para acceder a caminos privados sin perder elegancia. Un Audi e-tron G. Su apuesta por la movilidad eléctrica silenciosa y eficiente, alineada con su preocupación por el medio ambiente. Un clásico restaurado de los años 80 que algunos expertos identifican como un Mercedes SL, pieza sentimental que guarda por su valor simbólico. Lo interesante no es solo qué vehículos posee, sino cómo los usa. Perales conduce por placer sin prisa, sin la necesidad de ostentar. Para él, un automóvil no es un objeto de exhibición, sino una extensión de su libertad. De hecho, a menudo rechaza choferes privados para manejar él mismo, porque conducir le permite pensar, escuchar música, observar el paisaje y recordar. La vida acomodada que José Luis Perales disfruta en 2026 no surgió de la noche a la mañana. Está respaldada por una carrera monumental, más de 55 millones de discos vendidos, numerosas composiciones para artistas internacionales, giras con auditorios llenos y royalties, que continúan generando ingresos año tras año. Su catálogo musical, aún en la actualidad, es uno de los más rentables dentro de la música romántica en español. Pero lo verdaderamente fascinante es su gestión financiera. Perales siempre supo invertir en bienes raíces, en proyectos culturales, en productos financieros conservadores, en restauración de propiedades históricas. Su visión fue pragmática: diversificar, proteger y no depender exclusivamente de los escenarios. A diferencia de celebridades que construyen mansiones como trofeos, Perales ha creado un entorno donde cada elemento tiene función y significado. Su riqueza no se traduce en exceso, sino en belleza, intimidad y armonía. Él mismo ha declarado en entrevistas que el mayor lujo de su vida no son las propiedades ni los autos, sino el tiempo libre para disfrutar de su familia, la posibilidad de escribir sin presión, el privilegio de vivir rodeado de naturaleza, la libertad de elegir proyectos sin obligaciones comerciales. En este sentido, el lujo de 2026 es más espiritual que material, aunque el entorno físico que lo acompaña sea digno de una revista arquitectónica. Anterior exploramos la dimensión íntima y estética del lujo que rodea a José Luis Perales. En 2026, sus villas, sus espacios de retiro, su colección de automóviles. Este nuevo capítulo profundiza en la infraestructura invisible que hace posible esa vida. La red de inversiones, decisiones económicas, relaciones profesionales y estrategias de largo plazo que el artista ha construido a lo largo de más de 5 décadas de carrera. Detrás del poeta de voz suave y sensibilidad melódica, existe también un estratega silencioso, un administrador meticuloso y un inversor prudente que ha sabido convertir el talento en patrimonio sostenible. Analizamos cómo se ha formado esa arquitectura financiera,
¿Cuáles son sus pilares? ¿Cómo se relaciona Perales con el mundo empresarial? ¿Y qué papel desempeñan sus colaboradores asesores y socios en la consolidación de una riqueza que, aunque discreta, es profundamente sólida? La vida económica de José Luis Perales no puede separarse de su filosofía personal. Para él, el tiempo siempre ha sido el capital más valioso. Esta forma de pensar determinó todas sus decisiones profesionales, desde rechazar contratos que lo ahogaban creativamente, hasta apostar por producciones propias que le permitieran conservar derechos de autor. A diferencia de muchos artistas que dependen de campañas publicitarias o del impacto mediático, Perales apostó por la permanencia. Sus canciones no eran productos de moda, sino piezas diseñadas para sobrevivir generaciones. Esta visión lo llevó a mantener el control de sus composiciones en vez de vender catálogos completos, negociar porcentajes justos en grabaciones y giras, construir una relación equilibrada con editoriales musicales, planificar una jubilación activa, donde los ingresos no dependieran de su presencia constante en escenarios. Su éxito económico, por tanto, no es resultado de la ostentación, sino de la sabiduría. En 2026, esos principios continúan generando frutos: royalties estables, revalorización de propiedades, beneficios fiscales bien gestionados y colaboraciones estratégicas que lo mantienen vigente sin someterlo a la presión del mercado. La pieza central del patrimonio de Perales es su inversión inmobiliaria. Aunque nunca buscó fama por sus propiedades, ha acumulado a lo largo de los años un portafolio notable. La villa principal en el campo español, valor en ascenso constante. Una propiedad de tal extensión, diseño y ubicación representa una inversión multimillonaria. En 2026, su valor se ha multiplicado gracias a la creciente demanda de residencias de lujo fuera de las ciudades, la expansión de espacios ajardinados y zonas independientes, las remodelaciones ecológicas que aumentan la eficiencia energética. La villa ya no es solo un hogar, es un activo de altísima rentabilidad futura, con el potencial de convertirse en un centro cultural, museo personal o espacio de retiro artístico. B. La casa de verano en el Mediterráneo. El turismo de lujo ha elevado exponencialmente el valor de las propiedades costeras. La residencia de Perales, con vistas directas al mar, privacidad absoluta y un diseño arquitectónico moderno, se ha convertido en un tesoro inmobiliario. C. Inversiones discretas en propiedades urbanas. Perales posee también, aunque rara vez lo menciona en entrevistas, 2 apartamentos en ciudades clave, uno en Madrid y otro en Sevilla. No los utiliza como residencias personales, sino como sedes para reuniones profesionales discretas, alojamientos para familiares o invitados, propiedades en alquiler selectivo a largo plazo. Estas inversiones urbanas, aunque pequeñas, en comparación con sus villas, aportan estabilidad financiera adicional. Hablar de la fortuna de José Luis Perales es hablar de su catálogo musical, una de las fuentes de ingresos más importantes. Sus canciones, versionadas por decenas de artistas internacionales, continúan generando derechos de autor por reproducción digital, ingresos por streaming en plataformas globales, regalías por ejecución pública en conciertos, televisión y radio, pagos por sincronización en series documentales y películas. En 2026, sus éxitos están experimentando un renacimiento. Nuevas generaciones redescubren su música gracias a listas de reproducción dedicadas en Spotify y Apple Music, covers virales en TikTok, documentales sobre la historia de la música española, giras tributo impulsadas por orquestas sinfónicas. Cada reproducción, cada reinterpretación y cada aparición mediática incrementan la rentabilidad de su legado musical. Ninguna figura pública con una carrera tan larga puede administrar sola una estructura económica tan compleja. Perales ha formado un equipo reducido pero extremadamente eficaz, compuesto por su asesor financiero principal, experto en inversiones conservadoras, especializado en diversificar carteras sin riesgos excesivos. Ha diseñado estrategias basadas en bonos gubernamentales a largo plazo, fondos de inversión sostenibles, participación minoritaria en empresas culturales. B.
su contador y gestor fiscal, encargado de optimizar su carga tributaria sin comprometer su integridad. La gestión fiscal es especialmente importante cuando se posee propiedades múltiples, ingresos generados en distintos países, regalías que fluctúan según el mercado musical. C. Representantes legales, especializados en derechos de autor. El equipo legal garantiza que cada actuación, grabación y reproducción esté correctamente registrada. En un mundo donde el streaming y la inteligencia artificial transforman la industria, la protección del catálogo es crucial. D. Colaboradores artísticos históricos. No se trata solo de abogados y financieros. Perales mantiene vínculos estrechos con productores que participaron en sus álbumes más emblemáticos, arreglistas que conocen su estilo como nadie, técnicos de sonido que trabajan en su estudio privado. Este ecosistema profesional sostiene no solo su economía, sino también su identidad artística. Aunque no lo publicite, José Luis Perales ha colaborado indirectamente con empresas vinculadas al arte, la cultura y las tecnologías creativas. Entre sus alianzas más relevantes se encuentran a. Acuerdos con plataformas de streaming. Ha negociado condiciones preferentes para la remasterización de su catálogo. La creación de listas oficiales José Luis Perales Essentials. La promoción anual de fechas especiales, cumpleaños aniversarios de álbumes. B. Participación en proyectos documentales y biográficos. Las productoras audiovisuales consideran su vida un filón narrativo. Perales, aunque reservado, ha autorizado varios proyectos siempre que se represente su vida con veracidad, no se distorsione su historia familiar, se respete el tono íntimo que lo define. C. Inversiones en iniciativas culturales y educativas. Perales apoya discretamente becas para jóvenes compositores, restauración de teatros antiguos, programas de música en escuelas rurales. Estas acciones fortalecen su imagen pública y simultáneamente le permiten influir positivamente en generaciones futuras. El lujo de José Luis Perales no es extravagancia, sino proporciona armonía y propósito. Cada objeto en su vida cumple una función emocional o práctica, y esta filosofía impregna a. El diseño interior de sus propiedades. En 2026 se observa un estilo mediterráneo reinterpretado, tonos cálidos, maderas nobles y textiles naturales. Iluminación tenue que evoca serenidad. La modernidad está presente pero siempre subordinada a la calidez humana. B. Su forma de desplazarse. Aunque posee vehículo. Vehículos de lujo evita la ostentación. Perales no adquiere automóviles como trofeos, sino como herramientas para facilitar su independencia. C. Sus hábitos cotidianos. Incluso en un entorno de abundancia, mantiene rutinas simples, camina por sus jardines al amanecer, toma café en terrazas abiertas lleno de silencio, dedica horas a escribir y reflexionar, escucha música clásica o folk europeo. Su vida de lujo es en realidad una vida de equilibrio. En 2026, la familia de José Luis Perales continúa siendo el centro moral de su vida. Sus hijos participan en diferentes niveles en la administración de sus proyectos. Aunque no buscan protagonismo mediático, desempeñan funciones clave. Supervisión de la marca personal. José Luis Perales. Organización de eventos especiales. Gestión de redes sociales. Y archivo audiovisual. Conservación y catalogación de manuscritos originales. El futuro del legado de Perales está por tanto cuidadosamente asegurado. En lugar de grandes giras, Perales participa en actividades selectivas, charlas íntimas sobre composición, presentaciones literarias, conciertos benéficos privados, ediciones especiales de álbumes históricos. Su presencia escasa en medios aumenta su valor simbólico y alimenta la intriga en torno a su vida de lujo. Para quienes han seguido la trayectoria del cantautor, resulta evidente que su vida en 2026 está construida alrededor de un valor central: el silencio. No un silencio vacío, sino uno lleno de significado ese, que solo se obtiene después de haberlo dicho todo en canciones que ya pertenecen al mundo. La villa en el campo y la casa en el Mediterráneo, analizadas en capítulos anteriores, no son simples bienes raíces, son cápsulas de silencio. Son espacios donde Perales puede escuchar el viento mezclándose con las hojas, el paso lento de los días, la voz interior que durante décadas alimentó su creatividad.
Para un artista que alcanzó la fama cantando sobre el amor, la nostalgia y lo cotidiano, el silencio se convierte en el lujo más sofisticado del presente. No se compra, se construye. Y Perales lo ha levantado con años de disciplina emocional. Un retiro sin renuncia. Aunque se alejó de los escenarios multitudinarios, Perales no ha renunciado a su identidad artística. Simplemente ha redefinido sus prioridades. En 2026, escribir una sola canción en su estudio rústico tiene para él más valor que vender miles de discos. Su vida de lujo está hecha de pequeñas ceremonias. Encender una lámpara de mesa al atardecer. Escribir en silencio mientras afuera cae la lluvia. Cuidar plantas, conversar con pájaros, pasear por el jardín como quien recorre un santuario. El lujo se ha vuelto introspección. Ninguna figura artística con la huella emocional de Perales puede evitar reflexionar sobre el legado. En 2026, esta reflexión se ha convertido en el eje de su vida íntima. Ya no se trata solo de qué tiene, sino de qué permanece. Su legado se articula en 3 dimensiones. A. El legado musical. Sus canciones continúan viajando por el mundo reinterpretadas por nuevas generaciones. En streaming, sus cifras han aumentado especialmente gracias a versiones acústicas de jóvenes cantantes, apariciones inesperadas en series y documentales, viralización en redes de fragmentos de letras emblemáticas. El catálogo de Perales no es simplemente rentable, es culturalmente eterno. B. El legado humano. La humildad lo acompaña desde el primer día. Perales no buscó la élite, llegó a ella sin cambiar de piel. Su manera de relacionarse con la fama con respeto, sin altivez, sin aprovechar su nombre para dominar espacios, lo convirtió en un referente ético. En entrevistas de los últimos años, se repite una frase entre quienes lo conocen. Perales no solo escribió canciones hermosas, vivió con belleza. C. El legado familiar. Su familia es el corazón de todo lo que construyó. El lujo que disfruta en 2026 tiene el propósito de asegurar estabilidad emocional, continuidad de sus proyectos culturales, seguridad para futuras generaciones. Perales entiende el patrimonio como un árbol que debe seguir dando sombra cuando él ya no esté. Perales pertenece a un tipo de artista que ya casi no existe, el que se siente abrumado por la idolatría. Aunque agradece profundamente al público, no disfruta del espectáculo del éxito. Por eso se retiró de las giras antes de que la industria lo desgastara. En 2026, mira la fama como quien observa una antigua fotografía, con cariño, con orgullo, pero también con cierto pudor. La fama como energía que no domina su presente. Si bien su nombre continúa resonando en cada rincón del mundo hispanohablante, su día a día transcurre lejos de reflectores y alfombras rojas. No participa en festivales ni ceremonias. Tampoco compite con artistas contemporáneos. Perales vive en un nivel de fama muy particular, el de quienes ya no necesitan demostrar nada. A diferencia de otros músicos exitosos, Perales no ve la riqueza como un fin, sino como un medio para seguir siendo él mismo. En 2026 utiliza su fortuna principalmente para mantener sus hogares en perfecto equilibrio, realizar mejoras ecológicas y sostenibles, financiar proyectos culturales y educativos, cuidar de su familia con dedicación absoluta. Lo que más lo caracteriza es su moderación. Su vida tiene lujo sí, pero no exuberancia. Elegancia sí, pero no arrogancia. La estética de lo esencial. El artista prefiere materiales nobles en lugar de objetos extravagantes. Autos silenciosos antes que deportivos ruidosos. Muebles hechos a mano en vez de adquisiciones industriales. Paisajes tranquilos en lugar de destinos turísticos saturados. Su fortuna está al servicio de su bienestar, no de la ostentación. Aunque muchos creen que José Luis Perales vive completamente retirado, la realidad en 2026 es mucho más interesante. El artista está trabajando de manera pausada pero constante en todo. A. Un archivo personal digitalizado. Su familia, con asesoría profesional, está organizando grabaciones inéditas, cuadernos de composición, cartas personales, fotografías nunca vistas. Este archivo podría convertirse en un museo virtual o en una fundación cultural. B.
Una posible autobiografía emocional. No una autobiografía tradicional, sino un libro de reflexiones sobre lo que significa crear canciones que acompañan vidas ajenas, los silencios que sostuvo durante décadas, la relación entre éxito y vulnerabilidad. C. Composiciones nuevas escritas sin prisa. Perales ya no escribe para cumplir fechas, escribe para mantenerse vivo espiritualmente. Hay rumores de canciones sueltas, colaboraciones íntimas con músicos jóvenes, proyectos acústicos grabados en su estudio privado. Si algo define la vida de José Luis Perales, en 2026 es que ha logrado transformar el paso del tiempo en una forma de riqueza. Mientras muchos temen la madurez, él la habita con serenidad. Sus días están llenos de rutinas tranquilas, lecturas profundas, caminatas largas, conversaciones significativas con su familia, momentos de introspección creativa. El verdadero lujo no está en la villa, el auto o la cuenta bancaria. Está en la libertad de vivir sin urgencias. A sus años, Perales observa el pasado con lucidez y respeto, pero sin nostalgia paralizante. Reconoce los desafíos que enfrentó, las decisiones que marcaron su camino, la fortuna de haber podido dedicarse a lo que más amaba. Su relación con el tiempo es casi filosófica, sabe que no se puede detener, pero sí se puede vivir con plenitud. El futuro como una extensión del presente. Perales no hace planes grandiosos. Su visión del futuro es una continuidad de su vida actual, crear cuando lo sienta, cuidar de quienes ama, mantener la armonía de sus espacios, compartir su música cuando una emoción lo impulse. Después de analizar su patrimonio, sus propiedades, su catálogo musical, su vida cotidiana y su proyección de futuro, la respuesta es clara. El lujo para Perales es la libertad. Libertad de elegir dónde vivir, caminar sin prisa, crear sin obligación, disfrutar de la familia sin interrupciones, proteger su legado sin exposición excesiva. Su vida de lujo no nació del deseo de acumular, sino del deseo de estar en paz consigo mismo. La historia de la vida lujosa de José Luis Perales, en 2026, no es simplemente una crónica de bienes materiales, propiedades majestuosas o automóviles elegantes. Es ante todo un viaje hacia la esencia de un artista que ha sabido transformar cada etapa de su camino en un espacio de belleza, calma y significado profundo. Lo que hemos recorrido a través de estos capítulos no es un inventario de riqueza, sino un retrato humano lleno de matices, el niño que soñaba en Cuenca, el compositor que conquistó el mundo con su sensibilidad, el hombre que hoy abraza la madurez con serenidad y elegancia. La verdadera grandeza de Perales reside en la coherencia entre lo que canta, lo que vive y lo que transmite. Sus casas, sus jardines, sus espacios de creación no son símbolos de ostentación, sino continuidad de su interioridad. Lugares donde la luz se posa de manera suave, donde el silencio adquiere un lenguaje propio, donde el tiempo se vuelve un aliado en vez de un enemigo. Su villa en el campo español es un espejo de su alma sólida, tranquila, abierta al mundo, pero protegida de todo ruido innecesario. Su casa mediterránea, bañada en brisas marinas, es un recordatorio de que la libertad siempre formó parte de su identidad artística. Incluso su colección de automóviles, sobria, elegante, armoniosa, habla de un hombre que valora la comodidad, la seguridad y la belleza simple sin excesos ni estridencias. Pero el lujo más profundo de José Luis Perales es el que no se puede medir: la capacidad de vivir el presente con gratitud, de mirar el pasado sin pesares, de pensar en el futuro sin miedo. A lo largo de décadas, su música acompañó historias de amor, despedidas, encuentros, pérdidas y sueños. Y hoy, en la serenidad de 2026, es su vida la que se convierte en un mensaje para quienes lo admiran, un mensaje de equilibrio, de respeto por uno mismo, de búsqueda de paz. Perales demuestra que la verdadera riqueza no consiste en acumular, sino en conservar lo esencial, en rodearse de aquello que alimenta el espíritu, y en saber detenerse para apreciar la belleza cotidiana. A nivel profesional, su legado sigue creciendo. Su catálogo musical continúa enamorando a nuevos públicos. Sus letras, cargadas de ternura y humanidad, resuenan en plataformas digitales, en conciertos tributo, en documentales y en voces jóvenes que reinterpretan su obra con admiración.
La estructura económica que lo sostiene una red de inversiones sabias, propiedades cuidadosamente elegidas. Un equipo leal y experimentado es el resultado de una visión a largo plazo rara entre los artistas. No construyó un imperio, construyó un refugio. No buscó la fama eterna, pero la fama lo encontró y lo acompañó sin que él perdiera jamás la humildad. Y es precisamente esa humildad la que hace que su vida de lujo sea distinta a la de otros ídolos. Perales vive rodeado de belleza, sí, pero nunca ha permitido que esa belleza lo aleje del mundo real. Sus días están llenos de rutinas sencillas: leer, caminar, escuchar música, cuidar plantas, escribir pensamientos que en manos de otro serían simples palabras, pero en las suyas pueden transformarse en versos inmortales. La fortuna que posee no le ha robado la capacidad de emocionarse con cosas pequeñas. A veces el lujo más grande es poder despertarse sin prisa, respirar aire puro, mirar un atardecer desde la ventana de la cocina, o sentarse bajo un árbol y escuchar el canto lejano de los pájaros. Y esa forma de entender la vida es sin duda una lección para todos nosotros. Hemos trazado el mapa de su universo, un mundo donde la elegancia convive con la simplicidad, donde el éxito dialoga con la introspección, donde la riqueza material se funde con la espiritual. Perales, que durante años dio palabras al mundo, ahora encuentra en el silencio la melodía más perfecta. Y es en ese silencio donde construye su futuro, un archivo digital que preservará su memoria. Proyectos culturales que apoyarán a jóvenes talentos, composiciones nuevas que tal vez algún día vean la luz. Conversaciones íntimas con su familia. Y sobre todo, una vida que fluye lentamente como un río ancho y tranquilo que avanza sin urgencias hacia el horizonte. Su historia nos recuerda que la madurez no es un final, sino un punto de llegada desde el cual se puede mirar todo el camino con claridad. Y que el verdadero lujo no está en lo que poseemos, sino en cómo vivimos, en lo que damos, en lo que dejamos detrás. José Luis Perales, desde su refugio luminoso de 2026, nos invita a entender que cada ser humano puede construir su propio espacio de calma, su propio palacio interior, su propio jardín de pensamientos. Este viaje por su vida lujosa es en el fondo un homenaje a su forma de ser, un artista que sin gritar dejó huellas profundas, un hombre que sin presumir edificó una existencia admirable, un creador que sin buscarlo se convirtió en símbolo de elegancia, sensibilidad y coherencia. Si has llegado hasta aquí es porque la historia de José Luis Perales te ha tocado de alguna manera. Su vida, sus canciones, su filosofía y su forma de entender el lujo quizás te hayan inspirado, emocionado o invitado a reflexionar. Por eso quiero dirigirme a ti de manera especial. Te invito a suscribirte a nuestro canal, un canal donde no solo contamos historias, sino que las vivimos contigo, donde exploramos la vida de grandes artistas, analizamos trayectorias, descubrimos secretos, comentamos curiosidades y sobre todo construimos un espacio para los amantes de la música, del arte y de la cultura hispana. Al suscribirte, no te perderás ninguno de nuestros reportajes especiales sobre artistas legendarios. Tendrás acceso a análisis profundos y narrativos como este. Formarás parte de una comunidad apasionada, respetuosa y curiosa. Apoyarás la producción de contenido de calidad pensado para quienes valoran las historias bien contadas. Cada suscripción, cada comentario y cada me gusta nos ayuda a seguir creciendo, a seguir investigando y a seguir creando contenidos que honran la vida y obra de los grandes íconos culturales. Suscríbete ahora mismo. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Acompáñanos en los próximos capítulos de este viaje fascinante. Gracias por leer, por sentir, por compartir este momento. Gracias por ser parte de esta experiencia. Nos vemos en el próximo reportaje. Y recuerda, tu apoyo mantiene vivo este canal.